Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Hoy vamos a conectarnos con la primera carta a los Corintios. Es muy sabido que fue escrita por el apóstol Pablo, pero ¿sabías que data del año 56 después de Cristo y fue escrita en Éfeso? Para esa época, Corinto era una famosa ciudad comercial situada al sur de Grecia. Sin embargo, también era reconocida como un centro de inmoralidad. Algo así como Las Vegas del Antiguo Testamento. A pesar de eso, Pablo estableció allí una iglesia, casi al final de su segundo viaje misionero, como lo refiere Hechos 18, 1 al 7. Es interesante notar que, aunque esa iglesia estaba en Corinto, Corinto también estaba en la iglesia. ¿Cómo así? Pues sucedía que entre los creyentes había ciertos desórdenes que contaminaban a la comunidad y a su testimonio, como divisiones, inmoralidad, demandas legales entre creyentes e incredulidad. Es por eso que Pablo les va enseñando normas de conducta acordes a la gracia de Dios dada por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice en el 1:4. Sí, en su carta, Pablo reconoce los dones y poderes de la iglesia, pero también trata decididamente con los problemas que enfrentaban. Y por ello, en el capítulo 14 y verso 40, presenta a esa comunidad una meta, la cual también es para nosotros. Hágase todo decentemente y con orden. Buen día, radio oyentes. Bienvenidos sean a este programa Familias de Pacto. Les saluda Israel Mendoza. Y también les saluda Anita de Mendoza. Y es un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes acá en este programa, compartiendo las bendiciones del Señor y de su palabra. Y queremos platicarles el día de hoy acerca de la paz de Dios en nuestros corazones. Y cuando nosotros oímos sobre la paz, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Cuando hay una guerra y de repente hay paz. Pero eso es mucho más que un concepto humano. Y en Juan 14:27 dice la palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Quién dijo ese versículo? Lo dijo Jesús cuando estuvo acá en la tierra. ¿Por qué es que Jesús nos dejó esta enseñanza? Dijo, mi paz os dejo. O sea que Él nos dejó la paz. Y dijo, mi paz os doy. O sea que nos dejó la paz, nos la dio. Y después hizo énfasis en que Él no la da como el mundo la da. ¿Por qué es que hizo esa distinción? Yo creo que el Señor sabía que muchas veces en el hombre vienen situaciones difíciles en las cuales no tiene paz en su corazón. Porque después agrega, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que cuando uno no tiene paz, el corazón está turbado y uno puede tener temor. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene algún problema o de repente uno ya tuvo la experiencia de tener algún accidente vehicular o uno quizás está de noche en algún lugar desconocido y uno tiene la incerteza de que pues uno vaya a estar seguro y vaya a estar bien, o alguna situación en la que uno haya tenido miedo? Entonces el Señor pasó por muchas cosas acá en la tierra cuando estuvo en
entre nosotros. Y asimismo, Él sabe cuando uno tiene miedo o el corazón de uno está turbado, no tiene paz. Entonces por eso el Señor dijo, les dejo mi paz y mi paz les doy. Y yo no se las doy como el mundo la da. ¿Cómo es que el mundo da la paz? ¿Cómo es que el mundo puede dar una paz superficial? El mundo viene y ofrece, por ejemplo, dice, miren que en sus vacaciones váyanse a un hotel, tiene estas amenidades y todo está así tranquilo y lleno de paz. Esa es la paz que da el mundo, el bienestar que da el mundo. Pero eso puede ser temporal. Alguien puede decir, sí, yo he ido a algún lugar, me he ido a relajar y siento paz, pero es una tranquilidad pasajera. Pero la paz de la que el Señor habla es la paz interior que debemos de tener en nuestros corazones. Y algunas veces cuando uno tiene algo en el corazón que lo inquieta o que uno tiene temores, esa paz no nos deja tranquilos. Sí, el Señor ahí en ese versículo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. O sea que el Señor ya nos dio esa paz, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es buscar esa paz interior en nuestro corazón que solo el Señor nos puede dar, porque Él dice ahí, ¿verdad? Que Él la dejó, no la dio. Pero aún así, muchas veces hay en nuestro corazón intranquilidad por problemas, incluso por estrés, ¿verdad? Cuántas enfermedades incluso se generan a causa de ansiedad, de preocupaciones por falta de trabajo, por deudas que tenemos como familia y por muchas cosas más, ¿verdad? Preocupación tal vez por alguna enfermedad. Y todo eso lo que hace es que en nosotros haya esa intranquilidad que es totalmente contrario a lo que es la paz. Es ese reposo que el Señor nos dice que podemos tener porque Él ya nos dio esa paz. Pero ¿cómo? Ahora la pregunta es ¿cómo nosotros podemos estar en paz aún en medio de todo lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Diariamente? Pero esa paz nosotros la podemos conseguir únicamente si nosotros tenemos esa relación íntima con el Señor, si nosotros le buscamos. Entonces el Señor nos va a llenar, nos va a saciar y nos va a tener en esa completa paz que, como decía mi esposo, no nos la puede dar el mundo, ¿verdad? Porque es diferente a lo que el mundo cree que es la paz. Porque incluso hasta el mundo llega a firmar papeles diciendo que hay paz. Pero eso no es así. Nosotros sabemos como hijos del Señor de que esa paz no nos la da un papel escrito, esa paz no nos la va a dar un acuerdo, sino que esa paz que el Señor dice, ¿verdad? Que es la que va a llenar nuestro corazón aún en medio de cualquier situación adversa. Es esa paz que nosotros podemos encontrar si nosotros buscamos del Señor, ¿verdad? Y no permitir que esas preocupaciones nos afecten, porque incluso hasta podemos ver que repercute en nuestra propia salud, ¿verdad? Y a veces decimos, ay, es que ¿por qué estoy padeciendo esta enfermedad? ¿O por qué pasa esto? Y a veces nosotros mismos hemos abierto esas puertas porque no hemos dejado que la paz del Señor reine y gobierne en nuestro corazón. También yo me pongo a pensar qué es lo que causa que no tengamos paz en nuestros corazones. No solo situaciones de enfermedad o temor o frustración. A veces pueden ser pensamientos. Muchas veces el ser humano lucha con sus propios pensamientos. ¿A cuánto les ha pasado que están pensando en una preocupación y ese pensamiento no los deja en paz? ¿Cuánto nos ha pasado que pasamos la noche y casi que no dormimos o dormimos mal por estar pensando en qué hacer, o si yo hubiera hecho esto o yo quisiera hacer esto? Eso nos quita la paz. Entonces, cuando venga una situación hacia nuestra vida, pues el Señor dijo,
que tengamos paz, porque el Señor ya nos dio paz. Debemos de creer en esa palabra. La palabra del Señor dice su palabra que es verdad. Y la palabra es como una espada de dos filos, dice. Y que parte la roca en dos. Y que llega hasta los tuétanos. Quiere decir que la espada penetra en el corazón. La palabra del Señor debe saciarnos y debe transformarnos, debe tocar nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser. Entonces, esos pensamientos que vienen a nuestra vida con la palabra del Señor deben hacer efecto y no deben de causar paz. Si el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo la doy como el mundo no la da, o sea, pasajera, entonces es porque el Señor nos va a dar paz. Hay un concepto de lo que significa paz y no es un concepto humano y no es un concepto como el significado de paz que el mundo maneja. El mundo trata de hablar de paz con acuerdos, con condiciones. Por ejemplo, en nuestro país se habló de un tratado de paz cuando hubo un tema de una guerra interna, ¿verdad? Una guerra civil. Y hubo un tratado de paz hace muchos años. A ese le llamaban tratado de paz, pero ese tratado de paz llevaba ciertos acuerdos. Pero la paz que el Señor nos da no es como la del mundo, con condiciones. El Señor nos la da ilimitadamente. Muchos países del mundo hacen tratados de paz, hacen acuerdos, hacen que nosotros hacemos esto si ustedes hacen esto y que haya paz. O entre las fronteras hay muchos problemas actualmente por problemas de tierras, problemas de fronteras, problemas de recursos. En todo el mundo siempre va a haber algún problema y no va a haber paz entre esos países. Y ellos le llaman paz a un acuerdo que en algún momento se puede romper o puede haber una discordia o una diferencia y se acabó la paz. Pero el Señor no nos da esa paz. ¿Qué significado tiene la palabra paz? La palabra paz viene del griego. Cuando Jesús usó la palabra paz, él se refería a tranquilidad. Según la concordancia de Strong, que es una concordancia muy buena, la definición de paz tenía que ver mucho con, en términos hebreos, la sensación de salud de un individuo. Eso se refería a tener paz. O sea que la paz nos puede dar salud. Y por eso es que muchas veces cuando la gente no tiene paz, suele enfermarse. Y a veces uno dice, muchas veces, me enfermé por estrés. O no sé cuánto les ha pasado que están trabajando y les da dolor de cabeza, se estresan, que duele la espalda, o dolor lumbar, o malos del estómago, un descontrol, y cualquier cosa que comemos pues nos da mala digestión. Es porque en nuestro corazón no hay paz. Entonces, el término paz que usaba el Señor era sensación de salud de un individuo. Eso es lo que significa tener paz. Entonces, la paz de Dios nos debe dar salud, bienestar, gozo, tranquilidad. Y esos atributos no los encontramos ni por todo el dinero que tengamos. Alguien puede decir, pero el dinero sirve. Sí, pero el dinero no sacia como el Señor sacia en verdad. Podemos no tener muchos bienes económicos, podemos pasar crisis económica, pero si tenemos la paz de Dios, el Señor nos sostiene y nuestro corazón va a estar lleno de gozo, de alegría, tranquilidad, porque vamos a saber de que el Señor es el que tiene el control. Porque el Señor dijo en el versículo que leíamos, Juan 14:27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que incluso en el trabajo, aunque uno tenga presión de trabajo o alguien que de repente tenga un negocio y quiera hacer un negocio con alguien
o de repente no vienen los clientes y pues alguien puede hacer números y no salen bien las cosas, se empieza a preocupar. Aún así el Señor dice, no se turbe tu corazón ni tengas miedo, porque el Señor va a tener ese control. El Señor utilizó mucho ese término y vamos a leer otros versículos, porque el Señor sabía la necesidad del hombre y sabía que el hombre vivía en su afán de querer salir adelante y se preocupaba y se turbaba. En todas las épocas ha habido tribulación, ha habido personas que han tenido poder. Cuando hablo de poder, me refiero a un poder en algún sistema político de gobierno. Siempre lo hemos visto que en el Antiguo Testamento se hablaba mucho de los reyes y el pueblo le daba tributo a los reyes. Ahora nosotros damos impuesto al gobierno. Es un mismo sistema, funciona igual, solo que con diferente nombre. Pero al final seguimos haciendo lo mismo. Entonces el Señor dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, seguimos nosotros dando tributo, solo que ahora se llama impuesto. Pagamos IVA, pagamos ISR o en otros países se paga otro impuesto, pero siempre pagamos un impuesto para que en retribución nos den supuestamente bienestar. Entonces, pero el Señor comprendía esa situación y sabía de que siempre había aflicción en el hombre. ¿Qué dice Juan 14:1? Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Volvió a decirlo el Señor. O sea, lo dijo en Juan 14:27 y Juan 14:1 lo dijo. No se turbe vuestro corazón. O sea que Él miraba el corazón de la gente turbado. Crean en Dios, crean en mí, dijo el Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros le creamos a Él. De ahí más adelante, en el capítulo 16 de Juan, verso 33, el Señor vuelve a decir, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, ¿cómo es que tenemos que tener paz? Aquí el Señor dio una clave. Para que en mí tengan paz. O sea que solo podemos tener paz a través de Jesucristo. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor estaba consciente que íbamos a tener tribulación, pero Él ya había vencido al mundo. Sí, en Isaías 26:3 dice este versículo, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso dice, y en la Reina Valera, pero les voy a leer lo que dice como lo dice aquí en Nueva Traducción Viviente. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que cómo está nuestra confianza en el Señor y en qué nosotros estamos pensando, en dónde nosotros tenemos puesta la mirada, nuestro corazón. Porque si en nosotros entra esa preocupación y esa tribulación, ahí es donde nosotros debemos de reflexionar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y nos ayude en todo momento a buscarle, a que nuestros ojos no estén puestos en el problema, sino que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús, porque dice ahí, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso quiere decir que en todo tiempo nosotros tenemos que buscar del Señor, confiar en el Señor, porque al final nosotros nada podemos arreglar preocupándonos. Es algo que creo que a todos nos pasa definitivamente y caemos en eso, ¿verdad? De que quisiéramos saber qué va a pasar, si vamos a estar bien, si eso se va a solucionar, pero nada ganamos realmente turbando nuestro corazón, ¿verdad? Por eso dice el Señor en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón.
sino dice que nosotros creamos en Él, que confiemos en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas. Nosotros no, para nosotros hay muchas cosas que nos pasan que son imposibles de solucionar, son inalcanzables para la mente humana, son inalcanzables para las manos del hombre, pero el Señor es todopoderoso, y cuando nosotros decimos que Él es todopoderoso es que Él todo lo puede y que todo se hace no conforme a nuestra voluntad como nosotros queremos que sean las cosas en el momento en que nosotros queremos, sino que el Señor obra todo en su momento y Él tiene el control de todas las cosas, y eso es lo que nosotros tenemos que tener esa firmeza en nuestro corazón de que nada se escapa de las manos del Señor. Si nosotros todo lo ponemos delante de Él, si nosotros rendimos todo delante de Él, entonces el Señor va a llenarnos de esa paz que no la puede dar el mundo, porque esa paz no es como leíamos en los versículos anteriores. La paz que el Señor da no es como la paz que el mundo da, ¿verdad? Sino que es esa paz que nos llena, es esa paz que nos mantiene firmes, aún en procesos difíciles. El Señor dijo: paz a vosotros. Voy a leerles Juan 20:19, otro versículo. Dice: entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. Oigan, otra vez el temor, ¿verdad? Hace que uno no tenga paz. Entonces Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Otra vez el Señor les dijo: paz a vosotros, en medio del temor que tenían los judíos. Los judíos, en medio del temor que tenían los discípulos a los judíos. Entonces, otra vez el Señor les dice: paz a vosotros. Y después les vuelve a decir, en el versículo 21, Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Porque los discípulos tenían miedo de que tenían que predicar el evangelio, pero sabían que había persecución. Y el Señor les dice: no tengan miedo. Paz a vosotros. Paz a ustedes, tengan paz. Después, más adelante, versículo 26. 8 días después, dice la palabra, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Entonces, ¿por qué el Señor reiteró muchas veces: paz a vosotros? Tengan paz, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Había dicho el Señor: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean en mí. Y de ahí reitera a los discípulos: tengan paz, paz a vosotros. Entonces, es porque el Señor quiere que tengamos paz en nuestros corazones, que en medio de las preocupaciones, en medio de la persecución, tribulación, problemas, tengamos paz, y que nuestra mente no ande divagando ni ande pensando cosas, sino que le digamos al Señor: Señor, este pensamiento tómalo, Señor, y dame paz. Varias veces Jesús mencionó: paz a vosotros. O sea que él veía que el ser humano no tenía paz en su corazón, su mente y su ser turbado, y necesitaba la paz que solo Él nos puede dar. Sí, como le pasó en la Biblia, ¿verdad? Que narra lo que le pasó a Pablo y Silas. Y dice, ¿verdad? Que cuando ellos llegaron a Filipo y predicaron el evangelio de Jesús, por esa razón fueron azotados de manera injusta. Incluso hasta fueron encarcelados en un oscuro calabozo, pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? ¿Será que se turbaron? ¿Será que tuvieron temor? ¿Será que pasaron ese tiempo preocupados? Y la Biblia aquí nos relata, ¿verdad? En Hechos 16:25, y dice así:
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué bonito, ¿verdad? Eso, tomar ese ejemplo de ellos, que ¿cómo pudieron hacer eso? Digo yo, ¿verdad? Porque a cualquiera le pasa eso y no sé la verdad cómo actuaríamos, pero así como ellos, ¿verdad? Aún en medio de lo que estaban pasando, incluso por algo injusto, algo que ellos no merecían, pero aún así ellos dispusieron en su corazón darle la gloria al Señor, aún en medio de lo que estaban viviendo, ¿verdad? Y también, como dice aquí, los presos los oían, ¿verdad? Ser uno también de testimonio para los demás, ¿verdad? De que uno realmente en la vida confía en el Señor. Y como podemos ver, el Señor de cuántas cosas los libró, ¿verdad? Y no los dejó avergonzados también, ¿verdad? Es porque ellos pusieron su confianza en Él. También Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. O sea que el Señor guarda nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos paz, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces podemos tener aflicciones, problemas financieros, enfermedades, pruebas. Sin embargo, Dios no dijo que no las hubiera, sino que estaría con nosotros y Él nos da la fuerza para guardar nuestros corazones y nuestra mente de todo pensamiento negativo. Cualquier pensamiento negativo que venga a nuestra vida, nosotros debemos rechazarlo en el nombre de Jesús. Si alguien está enfermo, no piense que va a pasar algo malo. El Señor tiene control y cuidado de cada uno y Él sabe lo que va a hacer y es soberano. Y debemos aceptar su voluntad, pero también debemos de tener paz. Pero esa paz solo Él nos la da. Colosenses 3:15 dice: y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí hay algo muy importante que habla Pablo a la carta a los Colosenses, y es que Él insta a que la paz de Cristo esté en nuestros corazones. No habla de la paz del mundo, como Jesús lo dijo, sino que habla de la paz de Cristo en nuestros corazones y que seamos agradecidos. Algunas veces en alguna situación que le pasa a uno no agradece cuando son situaciones que a uno no le favorecen o para uno son negativas. Pero ¿cómo fue que dijo Job con todo lo que le pasó? Dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Entonces, debemos darle gracias a Dios por todo. Y si pasa algo malo, decir, bueno, Señor, algo tengo que aprender de esta situación. Si es algo que a nosotros no nos gusta, porque a nadie le gusta pasar situaciones malas. Pero si la palabra misma dice que a todos les llega el día malo, en algún momento vamos a tener alguna circunstancia que no es buena. No porque seamos hijos de Dios, escogidos, nos van a pasar solo cosas buenas. Si bien es cierto, el Señor dice en su palabra que todo ayuda bien para los que aman al Señor, no todo es color de rosa y pasamos pruebas, pasamos a aflicciones. Las pasaron nuestros antepasados, me refiero a todos los personajes que están en la Biblia. Pasaron pruebas, luchas, pero el Señor los sacaba adelante y los fortalecía. Asimismo, con nosotros. Entonces, por eso Pablo insta a los Colosenses, dice, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. O sea, diciéndoles, sean agradecidos con todo y tengan paz. Entonces, en cualquier situación, el Señor nos dice que su paz reine en nuestros corazones. Otra vez habla de la paz en nuestros corazones, en nuestro interior. Entonces debemos de reflexionar si en nuestro corazón hay paz o hay algún afán, un problema está reinando en nuestra vida. A veces no tenemos paz debido a algún afán que tenemos en nuestros corazones. Alguien tal vez quiere bajar de peso, pues eso es perfecto. Alguien quiere tener salud y decir, yo quiero ser bien atlético porque he subido de peso, pero está bien,
Pero si empieza con el afán de que todos los días quiere hacer 2 horas y solo comer verduras y no comer proteínas o no tener una dieta equilibrada, me refiero, se puede enfermar o puede estar afanado y puede olvidarse de cosas más importantes. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y también Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando dijo o serán añadidas, se refería a todo lo que nosotros necesitamos. Porque alguien puede decir: entonces me voy a hacer millonario. No, se refiere a que todo va a ser añadido de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a como Él quiera bendecirnos. Entonces, esa paz que nosotros estamos buscando debe ser la que nosotros debemos buscar. Siempre que tengamos algún problema, alguna circunstancia, digamos: Señor, dame paz, esa paz que solo tú puedes dar, Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo esa declaración en los Colosenses? Quizás porque él había pasado por muchas cosas. Pablo pasó tribulación, a él lo persiguieron cuando ya ejerció su ministerio, tuvo tribulación, tuvo aflicción por comida. Él hacía carpas de tiendas, esas carpas de tiendas que hacía antes la gente, ¿verdad? Como la gente nómada, se hacía mucho en la cultura judía en ese entonces. Fue librado de la muerte muchas veces. Hasta llegó un ángel cuando iba camino a Roma y naufragaron. Un ángel tuvo que aparecer y le dijo: no temas, porque nadie morirá. Entonces toda la gente estaba con miedo, pero el Señor le dio esa paz, porque el Señor, esa es la paz que da. Cuando uno siente que se va a derrumbar el mundo, el Señor es el que tiene que darnos esa paz. Entonces lo libró de la muerte, fue acusado injustificadamente, fue enviado a la cárcel varias veces injustamente. Entonces Pablo pasó por mucho, y aún así Pablo dice: y que la paz de Dios reine en sus corazones y sean agradecidos. Pablo lo dijo aún por todo lo que él había pasado, porque él sabía que a pesar de todo lo que la vida le había traído, Dios le daba esa paz. Y también sabía que estar con Cristo era ganancia, porque Jesús lo había prometido. Y sabía que un día iba a estar él con Cristo en la eternidad. Pablo también dijo: somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces él tenía la certeza de que aunque pasáramos tribulación, angustia, persecución, un día íbamos a estar con el Señor, y esto no se comparaba con la gloria eterna que nos esperaba. Por eso en Romanos 8 dice que ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni persecución, ni tribulación, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Porque nos pueden venir muchas situaciones difíciles, pero el Señor, en medio de eso, el Señor nos puede sacar de esas aflicciones, dándonos su paz. Entonces, volviendo a reiterar el pasaje: la paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. ¿Qué definición habíamos hablado inicialmente sobre la paz? En términos hebraicos, la definición de paz significa la sensación de salud de un individuo. Esa es la paz que se refería al Señor. Darnos esa sensación de bienestar, de salud en nuestros corazones. Sí, hay un versículo hablando de esa paz, ¿verdad? Que es para nosotros, ¿verdad? Que debemos de buscarla. Hay un versículo que dice que no hay paz para el impío, y yo me preguntaba por qué es que de veras en el mundo no hay paz, porque la gente, o sea, el mundo padece tanto problema, ¿verdad? Y dice el Señor en Lucas 19:42, ¿verdad? Cuando el Señor se lamentó, ¿verdad?, por la rebeldía de los habitantes de Jerusalén, y dice ese versículo:
Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y era verdad porque los judíos, que era el pueblo escogido del Señor, lo rechazó, ¿verdad? Y por lo tanto no conocía esa paz, ¿verdad? Que solo el Señor puede dar, pero para nosotros sí hay esa solución, ¿verdad? El buscar al Señor, el buscar de Cristo, el seguirlo. Solo así nosotros podemos tener esa paz. Y en Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Porque la paz es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Que debe haber en nosotros como hijos del Señor, y la podemos encontrar solamente en Él, ¿verdad? Buscándole y confiando realmente en lo que Él hace en nuestras vidas y de la forma en que Él obra en nuestras vidas, ¿verdad? No, por eso dice, ¿verdad? El impío no tiene paz, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros conocemos el amor de Cristo, su misericordia, y conocemos lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? En nuestras vidas, y eso es lo que a nosotros nos tiene que tener firmes, ¿verdad? En todo momento, sabiendo de que nosotros podemos presentarnos delante de Él, ¿verdad? Y podemos alcanzar esa misericordia que día a día nosotros necesitamos, y que día a día nosotros podemos pedirle al Señor que sea derramada, ¿verdad? Sobre nosotros y sobre nuestras familias. También quizás hayan problemas en nuestro corazón, como el afán que hablabas de el versículo que leíste, que habla Pablo sobre no afanarse. Por eso el Señor dijo que no nos afanáramos y que miráramos las aves del cielo. Él las alimenta, y los lirios del campo Él los viste, como diciendo: miren, si la misma naturaleza que yo creé, tengo cuidado de cada aspecto, no cuanto más de ustedes, que valen más que las aves. Nos dijo que valíamos más que las aves. O sea, somos valiosos para el Señor. Y el Señor no nos va a dejar. Quizás alguien esté frustrado en su trabajo porque quiera un mejor salario, porque todo está más caro, la canasta básica subió, o alguien en su negocio quiere que su negocio crezca porque ha luchado, no hay clientes, quiere tener más clientes, o alguien quiere graduarse de la universidad o no terminó, se quedó estancado, y a través de eso pues puede obtener un mejor trabajo, o que alguien quiere sacar una maestría o un doctorado, o quizás alguien quiere comprar una casa, un terreno, quizás un nuevo empleo, o alguien quiere jubilarse, o alguien quiere tener un hijo, que el Señor le conceda un hijo, una hija, o alguien quiere casarse, quizás cumplir algún sueño personal o familiar. ¿Cuántas cosas no hay? ¿Cuántos anhelos no desea el ser humano? Se vale soñar, se vale desear y anhelar ciertas cosas, pero sin afán. O sea, buscarlo y ponerlo en las manos de Dios. Decirle: Señor, con toda sinceridad, acercarnos al Señor y decirle: Señor, yo tengo esto, quiero esto, tengo este deseo. Y Señor, ayúdame, y si es tu voluntad, concédemelo, Señor. Y luchar en la medida de lo posible, pero que eso no se convierta en prioridad y nos olvidemos de que hay un Dios que existe y pongamos como prioridad ese anhelo sobre Dios. Porque hasta el Señor sabe de que, o sea, el Señor dijo de que no se puede servir a dos señores. Un señor se puede convertir en nuestro Dios cuando nosotros pensamos solo en eso y nos olvidamos de Dios. Dios tiene que tener el primer lugar. Y abrir nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, yo deseo esto, Señor, pero lo pongo en tus manos. Todo lo que hay en nuestros planes de vida, debemos ponerlo en las manos de Dios y descansar en Dios, tener esa paz.
tener esa paz y confiar en que el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. Dejar que Él nos ayude a llevar nuestra vida en su voluntad. El Señor va a ir poniendo cada pieza en su lugar. Pero debemos de confiar en que Él va a hacer las cosas. Debemos de rendir toda aflicción, todo dolor. Alguien quizás tenga algún problema con algún familiar, tenga dolor en su corazón, una herida que no ha sido sanada y eso le quita la paz, pues eso también el Señor lo puede sanar. Alguna ofensa que alguien haya cometido contra otra persona, incluso a veces nos ofenden en el trabajo, o un compañero, o un vecino, o hay problemas con vecinos y no hay paz, pues el Señor puede darnos esa paz y puede darnos la salida. Sea cual sea la circunstancia, la situación que esté pasando alguien, alguna familia, o alguna pérdida tal vez de algún ser querido, eso puede ocasionar que no tengamos paz, tengamos dolor. Aún así, el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Tengan paz en sus corazones. El Señor desea que tengamos paz en nuestros corazones y que eso nos dé bienestar a nosotros. Porque en sus manos estamos. Entonces el Señor puede obrar con poder, pero de nuestra parte tenemos que rendir eso al Señor. Y que nuestros pensamientos no nos dominen. Como les decía, a veces uno ni duerme por estar pensando en alguna aflicción o algún problema, o uno duerme mal. Entonces cuando pase eso, orarle al Señor y decirle, Señor, toma esto, Señor, porque no tengo paz. Dame paz, Señor, esa paz que solo tú puedes dar. Tenemos la certeza que somos hijos de Dios. Él no nos va a desamparar, sino que nos va a ayudar. Nos va a sustentar con su mano de amor. ¿Qué dice el Salmo 23? Muchos ya saben ese salmo. ¿Qué dice? El Señor es mi pastor, dice, y nada me faltará. El salmista David escribió ese salmo. ¿Y por qué dijo el Señor es mi pastor y nada me faltará? En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, hablaba de bienestar. Confortará mi alma. Hablaba de que el Señor iba a confortar nuestra alma y nos iba a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque anduviéramos en valle de sombra de muerte, en alguna situación difícil, a tal punto de llegar a la muerte, de tener miedo de morir, que dice, vamos a ver, en su valle de callado me dirán aliento. Eso es lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, vas a estar conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, que vamos a tener gente que nos angustie, o enemigos, incluso de nuestra alma que nos angustia. En nuestra mente acusaciones del enemigo. Y después dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nuestro anhelo debe ser buscar al Señor, estar con Él, confiar en que nada nos va a faltar. Y que el Señor nos dio la paz. Muy tremendo ese versículo cuando uno lo lee. Juan 14:27, lo reiteramos. La paz os dejo, mi paz os doy. Habla de dos verbos esenciales. Nos deja la paz y nos da esa paz. No solo la dejó, sino que nos la dio. Entonces tomémosla. Es palabra del Señor y debemos de creerla. El Señor nos dio la paz y nos la dejó a nosotros. Entonces Él desea que tengamos esa paz. Pero no podemos dejar entrar esa paz a nuestros corazones si no es a través de Jesús. Debemos decirle, quiero esa paz en el nombre de Jesús que reine en mi corazón y esos pensamientos malos que tú los eches, Señor, de mi vida en el nombre de Jesús. Que su amor nos llene y supla toda nuestra necesidad y que obre en nuestros corazones. Debemos de confiar que Él tiene el control de todas las cosas y que Él tiene el control de nuestra vida. Regresamos a los versículos que leímos. En Juan 14:1 el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed en Dios, creed también en mí. O sea que todas las palabras que dijo el Señor, debemos de creerlas y tener paz. El Señor dijo, yo voy a estar con ustedes
hasta el fin del mundo, Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él va a suplir toda nuestra necesidad conforme a sus riquezas en gloria, dice su palabra. Y el Señor es un Dios de amor y no nos va a dejar desamparados, siempre nos va a proveer lo que necesitamos. Solo debemos de tener un corazón agradecido como está Pablo a los Colosenses, donde decía, vamos a leer Colosenses 3:15 para reiterar, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Seamos agradecidos. Si alguien le dijo, Señor, yo quisiera en el trabajo tal vez que le aumentaran, y le aumentaron, pero no lo que él quiso. También gracias, Señor, por lo que tengo. Y si no le aumentaron, gracias, Señor. Si hoy comimos quizás lo que no queríamos, tal vez queríamos comer una cena más sustentosa y solo tuvimos lo que pudimos comer, gracias, Señor, porque tú siempre provees. Ser agradecidos. Y si el Señor dio en abundancia también. Como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, así dijo. Entonces debemos ser agradecidos no importando las circunstancias. Somos hijos de Dios y creemos en Él no por lo que Él nos puede dar, sino porque Él nos amó primero, nos escogió, y porque Él nos amó, nosotros le amamos a Él. Amén. Entonces dejamos eso en sus corazones, que la paz de Dios esté en nuestros corazones en Cristo Jesús. Esperamos que han sido edificados y que el Señor nos dé esa paz que Él quiere darnos, que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no da, solo el Señor la da en Cristo Jesús. Sí, confiemos en el Señor, pongamos todo en sus manos, busquémosle, que nuestro pensamiento en Él esté, en Él persevere, ¿verdad? Y así Él nos va a guardar, como dice su palabra, en completa paz. Amén. Los bendecimos, que Dios les bendiga. Siempre los esperamos en el programa Familias de Pacto a esta hora y son bienvenidos siempre en las actividades de los sábados a las 4 de la tarde en el Templo Yubelim. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Yubelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.